Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos. En todo el territorio de la República les habla Leopoldo Espaillat Anita y hoy Agenda Nacional. No solo se complace, sino que ha logrado algo que tenía el deseo de poder coordinar con el doctor Pérez Hernández, porque su condición de médico y psiquiatra nos ayudará a analizar y ver aspectos de esos aspectos complejos, de esas profundidades complejas de lo que es el acontecer cotidiano de los dominicanos. Y de verdad, doctor, yo hace mucho que yo tenía ese deseo de poder contar con su ayuda. Muchas gracias. Porque uno ve que se está empeorando el clima de violencia, por ejemplo. Los matices van cambiando. El otro día vimos como un chofer de taxi se apió porque otro chofer le había quitado un pasajero y sacó un machete y le cortó una mano. Bueno, pues ahí la crónica de ayer tarde nos dice cómo hay un teniente y un capitán de la policía heridos, uno perdió una mano. Así es. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué esa afición ahora al machete? Yo creo que la presencia de la migración haitiana está influyendo en eso. Porque uno tiene que, por lo menos, creo yo, tomar cuenta de esos matices nuevos, que no son parte de nuestra cultura. Nosotros hemos tenido violencia toda la vida, pero nunca nos hemos macheteado los dominicanos. De modo que si estamos llenos de 2,5 millones de haitianos, y cuidado si me equivoco, me quedo corto, hay que pensar que lo que sí es parte de su cultura, le estamos asimilando, no solamente porque están aquí, sino porque ellos están participando en la lucha por sobrevivir con los dominicanos. Y eso de que porque un chofer le quitó el pasajero a otro, ese que se bajó con un machete en la mano, a mocharle una mano al otro, a mí me luce que debe ser haitiano. Pero de eso no se habla, porque además estamos bajo lo que yo llamo el velo del silencio con el tema haitiano. Aquí no se puede decir ni siquiera que son haitianos, hay que decir que son extranjeros. Así es, doctor. Entonces, eso es una consigna, y esa consigna obedece al programa de la fusión, en la que están jugando todos, gobierno y oposición, porque todos están contando con ese voto haitiano. Es algo que hemos venido haciendo desde hace muchos años atrás, cedulando a los haitianos en una forma ilegal. Pero bueno, que siembra viento cosecha tempestad. Así es, así es. Me gustaría, antes de yo seguir exponiendo esta impresión, para no usar una palabrita que se hizo bastante odiosa, ¿no? De que la percepción, ¿no? Porque hasta el jefe de la policía la usó. Sí. Aquí todo el mundo está tratando de adivinar. No, porque la percepción es inducida. Ya es una opinión inducida porque los medios de comunicación se encargan de eso, ¿no? Mire, gracias primeramente por haberme invitado. Para mí un verdadero placer estar aquí con usted.
Hace cuestión de 3 semanas, y le voy a decir el lugar exacto. Yo fui a Boca Chica, y de Boca Chica había una carretera que entraba, después que pasé a Boca Chica, había una carretera que entraba hacia la derecha y la cogí para ver que lo que me habían dicho que había muchos play donde están entrenando a los muchachos, los diferentes equipos de Grandes Ligas. Y llegué a un batey no, porque ya eso no es un batey, eso es un pueblo, que se llama El Gautier, por ahí atrás. Y comencé solamente a ver haitianos y haitianos y haitianos, pero en una cantidad enorme, viviendo en casitas semidestruidas, sentadas bajo los postes, bebiendo y demás. Y se me ocurrió preguntarle a alguien que trabaja en el área. Digo, ¿de qué vive esta gente? Doctor, nosotros no sabemos de qué viven. Pero sí, si hacemos un análisis, sabemos de qué viven. Viven precisamente del robo, viven de la corrupción, viven de la prostitución, viven de la droga, porque allí no hay ninguna otra, allí no hay trabajo, allí no hay fincas enormes como había antes de caña y demás, y no existe nada de eso. Y usted ve miles y miles y miles de ellos en esa área. Y áreas como esa en el país debe haber muchas que uno desconoce. Entonces, la violencia, claro que viene de allí. La violencia viene de la frustración, la violencia viene como usted decía, del hacinamiento. La violencia viene porque es que tienen que sobrevivir de alguna forma. Y aquí nadie se da cuenta que esta invasión con la cual yo comparto muchísimo de sus puntos de vista, lo único que trae es esto. Están usted hace un censo allí, me dijo la persona que trabaja en el área, y de un año al otro es un mar de gente nueva que no han sido censadas porque llegaron de Haití a esa área. Entonces, si nosotros tomamos en consideración el gran descontrol que hay, consciente o inconsciente, no sabemos. Y nosotros tomamos en consideración lo que nos dijeron allí en el área, que dijeron, mire, después del terremoto de Haití, las carreteras aquí estaban completamente llenas de inmigrantes que venían huyendo de Haití, gente nueva que se alojaron allí. Entonces, ¿qué vamos a esperar? No podemos esperar un ordenamiento, no podemos esperar una mejor organización de lo que es las estructuras civiles, la ley, no. Y a nadie le importa, porque no les importa ni a los mismos militares que están en el área, ni les importa a la policía del área. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Bueno, en el caso de los militares y las policías, ellos tienen orden de que no les importe. Pero mire, usted me dio un dato hace mucho tiempo, no sé si lo recuerda, de una visita suya a una escuela. Y a propósito de nuestro padre de la patria, y con esta manifestación que nos hicieron de desprecio a nuestros valores patrios hace un par de semanas atrás, yendo a darle una demostración de Gagá y otras cosas más en el altar de la patria, sí, los haitianos. Pero usted me dijo que el irrespeto al padre de la patria lo encontró con otro matiz, porque esto fue una cosa deliberada de los haitianos y respetando a los dominicanos, concertado todo eso. Pero el cuadro que usted me pintó es más preocupante. Usted vio muchachitos dominicanos que rechazaban la figura de Duarte, si yo no recuerdo mal, porque le dijeron que él había abandonado el país. Así es. Y que ellos no podían darle el carácter que se le quería dar a una persona que se había ido del país o algo así fue. Sí, fue exactamente eso. Ellos dijeron de que él se había abandonado el país, que se había realizado la guerra, que él no estuvo presente, que ellos no entendían por qué era el padre de la patria, cuando había otros, por ejemplo, que tenían más méritos que él. Pero fíjese, ingeniero, eso no fue solamente un razonamiento de un grupo de muchachos de octavo y de bachillerato.
cosas como estas aparecen en los libros de historia de este país, donde si tú lo lees con detenimiento, se cuestiona prácticamente todo a nuestros héroes, ¿eh? A los que forjaron la patria, a las personas que debemos venerar. Y si tú desde el principio estás inculcando de una manera muy sutil en los libros de historias, ¿eh? Y cuestionando la madurez patriótica de esos hombres, ¿qué vas a esperar cuando venga alguien a hablarte de eso? ¿Cómo vas a poder contestar? ¿Cómo vas a poder defender tu país? ¿Cómo tú vas a poder defender tu patria? Y era lo que hablábamos aquí anteriormente. Todo esto está pasando delante de nuestros ojos. Y la juventud que viene a ser nuestro relevo va a crecer sin una ideología patriótica. Óigame, yo nací el 3 de diciembre de 1930. O sea que yo nací con la dictadura, que se instaló en agosto. O sea, yo he pasado mi vida hasta hacerme hombre y hacerme viejo, después ya rebasando el final de la dictadura y viviendo entonces lo que ha seguido. Pero mire, yo fui a la escuela normal que se llamaba Presidente Trujillo porque las cortes de aduladores tenían esa tendencia, ¿no? Por eso le pusieron a la capital Ciudad Trujillo. Por cierto que hubo gente que aplaudió eso, ¿no? Gente que uno no podía esperar de ellos el aplauso, pero se produjeron en esa época. Y en la escuela normal que estaba frente al Parque Independencia, yo entré a los 12 años. Y hice mis 4 años y a los 16 entré a la universidad. Los profesores que yo tuve en la escuela normal, después los encontré en la universidad, para que vea la calidad de profesores que teníamos en la escuela normal, o sea, en el bachillerato. Pero teníamos gente como, por ejemplo, nuestro profesor de literatura, Pedro Miguel, el poeta nacional. Claro, claro. El profesor de lenguaje era Patín Museo, que era el representante acá de la Real Academia, el único miembro que en esa época había aquí, de la Real Academia de la Lengua. Y yo le puedo ir mencionando a los profesores que tuvimos la fortuna de tener ahí. Y yo mismo me pregunté y aproveché la presencia de quien ya no está con nosotros, que fue maestro nuestro, que fue el doctor Gustavo Vice Delgado, que fue el primer secretario técnico que tuvo este país, porque ese fue muy joven de aquí, después de haber pertenecido a la Juventud Democrática, o sea, aquella agrupación de jóvenes que se alineaba buscando un poco de espacio para poder respirar en medio de una dictadura. Pero él era profesor en la escuela normal. Y así tuvimos 2 profesores más que vinieron después en expediciones contra Trujillo. Pero Trujillo los toleraba como profesores. ¿Usted sabe por qué? Yo le pregunté entonces un día a Gustavo Vice, ¿por qué nosotros nos habíamos gastado el lujo de tener ese nivel de esa calidad de profesores? Digo, bueno, esa era la generación que quedaba, venía descendiendo de la escuela del señor Hostos. Eugenio María de Hostos, puertorriqueño, el que se hizo dominicano, realmente fue la base de toda una formación intelectual dominicana. Que yo recuerdo que en mi casa se hablaba del señor Hostos. Yo, muchacho, y oía a mis padres hablando del señor Hostos. Después conocí quién era el señor Hostos. Y realmente él fue un impacto en la formación intelectual
de los dominicanos. Y Trujillo los respetó, porque dejó todo ese cuerpo de profesorado educando a los dominicanos. Si nosotros vamos a la escuela esa que usted visitó, encontramos un caos que, claro que el no. otro día lo estaba pintando el actual ministro diciendo que había gente que había tomado vacaciones y se había ido al extranjero y todavía Sí, están en el sí. extranjero. Y eso lo ve uno como un caos en toda la administración pública. Lo está viendo uno con el problema de los médicos. Pero hay como una falta, yo ni sé cómo decirle, como nos hemos disuelto, hemos dejado de existir. Pero desde luego que estamos ahí, o sea, los que nos formamos y Sí. todavía estamos vivos, Esa estirpe sigue ahí. seguimos ahí tratando de hacer lo que las circunstancias nos impone hacer. Pero es cada vez más difícil. Sí, fíjese, arquitecto, y hay algo que tenemos que tener en mente, que es muy importante. Solamente dar clases de historias en el colegio no nos lleva a nada. Porque primero la calidad de los profesores, que usted se puede encontrar uno que otro que tenga muy buena calidad. La mayoría son muchachos jóvenes que no tienen un conocimiento ni siquiera mediano de lo que es la historia, sin ideales, sin conceptos patrios. ¿Qué es lo que va a aprender ese estudiante? Ese estudiante no va a aprender a amar la patria, no va a aprender a estar alerta para defender la patria. Se necesitan los círculos de historia, círculos de estudios de historia. Se necesita eso fuera del colegio, instruido, impartido por las iglesias, impartidos por los clubes, impartidos por diferentes asociaciones. Que haya una formación de estudio para enseñar nuestra historia, porque lo que nos dan en el colegio, lo que nos dan en la escuela, no es suficiente para usted poder formar un ideal. Y además, por lo menos hasta donde yo lo he vivido, bueno, dice el autor de El arte de la guerra, ¿no? Sun Tzu, que hay 4 dispositivos de guerra: los armamentos, las municiones, la información y la desinformación. Si usted desinforma al enemigo, usted lo tiene a su merced. Claro. Y yo percibo a lo largo de mi vida que hemos sido sistemáticamente desinformados por factores de fuerza, generalmente que vienen de fuera. Por ejemplo, la geopolítica ha influido mucho en la tergiversación de nuestra historia y la forma como se entiende cuando usted la cambia. Yo decía en mi programa hace un par de días atrás lo que yo creo que nadie más se atreve a decir en el aire. Trujillo no ordenó la muerte de las Mirabal. Y lo puedo decir así porque tengo el testimonio fehaciente, a toda prueba, del militar que fue a mi casa a darme ese testimonio, porque él fue testigo del interrogatorio que se le hizo al entonces secretario de Estado de las Fuerzas Armadas de Trujillo, casado con una sobrina de Trujillo, Pupo Román. Se le preguntó, ¿por qué usted se involucró en este atentado contra el jefe? Entonces dijo, eso fue cosa de mi compadre Luis Amío Matío, que me metió en eso, me convenció. ¿Y por qué usted ordenó la muerte de las Mirabal? Eso fue también idea de mi compadre Luis Amío Matío para desestabilizar el régimen. Bueno, de que lo desestabilizó todavía a esta distancia en el tiempo.
se le sigue adjudicando a él la muerte Mm. de las Mirabal. Ahora, yo tengo el testimonio de alguien que estaba sentado en la mesa del comedor de Trujillo cuando le dijeron la información de la muerte de la Mirabal. La reacción de Trujillo fue: tiró todo lo que tenía delante, se levantó de la mesa y tumbó todo lo que tenía delante y dijo: me quieren fastidiar, con otra palabra. O sea que él, y ahí todo el mundo se quedó, ¿y qué ha pasado? Al rato llegó un rumor: no fue que mataron a unas muchachas Mirabal. Y la reacción de Trujillo fue: me quieren fastidiar. O sea, él dijo: lo están haciendo y me lo van a pegar a mí. Sí. Después he tenido muchas otras fuentes de información que, como usted se puede imaginar, cuando uno se mueve en ciertos círculos de la política, y sobre todo porque uno nunca ha estado en la orilla, sino casi siempre hemos estado en el centro. Y yo creo hablar con cierta autoridad moral cuando también expuse cómo mi madre fue diputada 2 veces de Trujillo. Pero ella, su primer empleo en la administración pública fue en el año 30. En esa época, si había mujeres en la administración pública haciendo funciones públicas, había que contarlo con los dedos de una mano y le sobraban los dedos. Sí. Y mi madre estudió entonces por correspondencia a organización de archivos en Estados Unidos. Y eso le llevó a darse cuenta, trabajando en el Ministerio de Hacienda, la incoherencia de la información sobre la legislación existente. Entonces ella se fajó y hizo una compilación desde 1844 a 1937 de toda la legislación y fue estableciendo cuáles eran las derogaciones y las afectaciones recíprocas, porque generalmente, como mucho desorden, cualquiera se paga, y yo propongo una ley que haga esto o haga lo otro, pero no lo hace articulándolo a la legislación existente. Y si alguien no lo hace, después vaya usted a saber cómo se puede enterar a alguien que esté en un tribunal que lo que está diciendo ya está derogado. Bueno, ella hizo ese trabajo hasta el año 37, se lo vendió al gobierno. El gobierno creó una oficina para que ese trabajo se siguiera haciendo y la designó a ella. Y esa oficina estuvo en la Procuraduría General de la República, luego se trasladó a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, donde ella entonces tuvo muchos años haciendo ese trabajo. Y ahí fue cuando Trujillo la designó 2 veces candidata a ser diputada, una vez por San Cristóbal y otra vez por el Distrito Nacional. Y ella lo que hizo, aprovechando su conocimiento en organización de archivos, fue que dio las pautas, escribió los manuales, los instructivos para organizar el archivo de la Presidencia de la República. Todavía lo están usando. Ujú. Y yo digo, bueno, ella trazó un camino a la mujer en el sentido de su acceso a la función pública, sin este escarceo y esta actitud belicosa de que la mujer se está tomando a mal. No, porque el machismo, todo se le está pegando al machismo. Y además, y yo noto con desprecio de la función propia casi de la naturaleza, porque la mujer sale embarazada y por tanto el nexo inmediato y por un tiempo obligado es de la madre con su criatura. Pero yo la escucho decir, lo que quieren es meternos en la casa criando muchachos y cocinando. Digo, hay que decir que criar a esos muchachos es una tarea sin importancia. O sea, se han tomado a menos la función natural de la madre. Y entonces hay una actitud permanente de agresividad contra el hombre, porque ahora
La mujer quiere tener el espacio y yo entonces le pongo el ejemplo de mi madre y dice, pero hace tiempo que ella está trabajando en medio de una dictadura Sí. que apreció su capacidad, porque para eso ella fue a la universidad y además crearon ella y sus hermanas un instituto de señoritas porque ellas eran de la escuela del señor Hostos y entonces crearon un instituto de escuela que se llama de profesora a nivel normal, de la normalidad. Bueno, el asunto es que yo digo, hay una tergiversación del criterio de lo que es el progreso de la mujer. Y además, hay un problema de conducta, porque yo creo que en eso está influyendo que los hombres dejan de ser caballeros, pero las mujeres dejan de ser damas. Sí, también. Entonces, con una pretensión de tener una libertad que el hombre tuvo, porque hay que reconocer que la tuvo, de tener distintos hogares y a veces hasta más de una familia, pero ahora la mujer quiere tener esa libertad. Sí, se está hablando, en estos días precisamente se está hablando del caso del machismo, pero también han habido comentarios de lo que es también la parte machista por parte de la mujer también. Los errores que han cometido, los excesos que han cometido, y eso también inclina a la población a pensar sobre lo que usted decía ahora, sobre la persuasión, persuadir de que esto está ocurriendo o no. Yo no quiero, doctor, dejar de pasar este minuto en un programa tan importante como el suyo, para hacer un llamamiento, y lo vamos a hacer después en sondeo emocional también, a cualquier persona que tenga un local, que lo quiera ceder una vez al mes para dar clases de historia. Nosotros tenemos que enseñar a la juventud desde un punto de vista cierto. Cuando usted es poseedor de la verdad, nadie puede engañarlo. Bueno, yo creo que eso a mí por lo menos me da la capacidad de aguante necesaria para decir las cosas que otros no dicen. Y por eso yo digo, aquí me pueden quitar la visa, y lo demostré, porque cuando tuvimos a un señor Brewster, que ya no era señor sino señora, y trató de meternos la cultura de LGBT acá, yo organicé un grupo de ciudadanos dispuestos a renunciar a la visa y le escribimos al Congreso, pero desgraciadamente el Congreso no es Congreso. Ahí debe estar en un zafacón la carta de nosotros pidiendo que se declarara no grato a esa representación de los Estados Unidos. Yo recuerdo ese momento. Y es que no tenemos. Otra cosa que yo digo, bueno, me pueden también excomulgar, porque si hay otra cosa que la gente no quiere hacer es chocar con la Iglesia Católica, sobre todo con la Curia de Roma. Y tampoco digo, y también me pueden decir trujillista, porque ya yo pasé por ahí. Yo soy el único trujillista que es miembro de la Fundación Testimonio, que es los sobrevivientes del 14 de junio. Porque ellos fueron todos después a mi casa a hacerme miembro de la Fundación Testimonio, después que yo fui purgado por trujillista de la Universidad Autónoma. Pero todos mis profesores trujillistas, contratistas de Trujillo, se quedaron. El único profesor titular purgado era yo y tenía 27 años. Pero bueno, gracias por venir. Yo le agradezco que toda su participación tiende a ser la parte esencial de lo que yo, con mucho menos calidad, trato de hacer en mi programa. Su programa es importantísimo. Bueno, quizás porque haber pasado por la política y haber salido bastante quemado, ¿no?, por la experiencia de un PRD que dejó de ser lo que era. Pero hombres como usted necesitamos en el país. Este país necesita personas que no tengan miedo desde un punto de vista histórico. Estoy hablando solamente de histórica,
nos cuente la verdad y nos cuente la experiencia. Porque muchas de las experiencias que usted cuenta aquí en su programa no están en los libros. No, y además porque mis enemigos me ayudaron, porque me pusieron a conocer la Torre del Homenaje. Y yo dije, bueno, aquí estuvo mi abuelo, preso también. De manera que le agradezco a mis enemigos esta oportunidad. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.